Muy buenas Ahí sí. noches. Hola. ¿Cómo están, Ahí sí, ahí sí. amigos y amigas? Hemos vuelto, hemos retornado. Al fin. Tal cual como lo prometimos, en marzo volvíamos y no podíamos partir otro día que no fuese el viernes 11 de marzo, donde nace un nuevo Chile, donde nace un nuevo país. Vamos a conversar de eso y mucho más junto con Carolina Lipán, por supuesto, y Rodrigo Valdía, los panelistas de siempre, muchachos. Hola, Muy hola, buenas, hola. muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron estos meses ¿Cómo de están estas receso? vacaciones, chiquillos? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Yo estuve veraneando en el living y un tiempo también en el patio. Maravilloso. Nosotros entre el trabajo y el COVID también estuvimos penales. Y Sí. así, haciendo muchas cosas. Oye, bueno, entrando en materia, chiquillos, creo que es sumamente importante hoy, porque un día como hoy, 11 de marzo del año 2022, se podría decir que, miren, a mí me gusta mucho la historia y la gente sabe que a mí me gusta mucho siempre hablar del tema. ¿En serio? Claro que sí. Curiosamente, desde el siglo XIX, cuando nuestra república nace justamente la independencia por ahí por 1818, 20 años después del inicio del siglo. Se podría decir que entre 1800 y 1818 todavía éramos el siglo XVIII, éramos todavía parte colonial. En el Chile del siglo XX pasó exactamente lo mismo, ¿no, Rodrigo? Hasta la asunción del presidente Alessandri, Chile seguía siendo un país del siglo XIX, pese a que ya estábamos en el 1900. Y hoy día, con la asunción de Boric, da la impresión de que por tercer siglo consecutivo ocurre esto que estoy diciendo. De una u otra forma, nace un nuevo país, un país mucho más multicultural, plurinacional, diverso, con la asunción de don Gabriel Boric Font como el 34º presidente de la República de Chile. Sus opiniones. Más joven de la historia. Así es. 36 años cumplidos recientemente en febrero, tengo entendido. Sí. Correcto. Bueno, un orgullo en el sentido de que todo se desarrolló de la manera como a nosotros nos gusta que se hagan estas cosas, bien participativamente, bien transparente, ¿no? Bien democrático y con un dejo de esta república que tiene estas cosas de protocolo y situaciones que están bien definidas y que tanto nos agradan a nosotros porque nos gustan tanto. Claro, sí. Partiendo por la historia del Ford Galaxy que lo regaló la reina no sé cuánto y la historia Isabel, de la reina Isabel en tiempo de don Eduardo Frei Montalva, claro. Así es, pues entonces con todos esos ingredientes se hizo más que tuvieron la transmisión en los canales durante todo el día, dejándole paso a otras informaciones sobre esto y viendo desde las 6 de la mañana una cobertura increíble sobre hasta hace poco creo que todavía estaba hablando el presidente y un mensaje a la nación, su primer mensaje como presidente ya investido, así que bueno, nada más que desearle suerte, que tenga un buen periodo de un mandato que pueda a las claras a establecer todas sus promesas de campaña y que puedan lograr a los aciertos que todos estamos esperando de él, ¿no? Exactamente. Claro, para ti como mujer, ¿este es un gobierno feminista o no, Carolina? Él se declara un gobierno abiertamente feminista. Así es. ¿Y eso qué significaría? Esperemos que sea el feminismo equitativo, que busque la igualdad entre el hombre y la mujer, que no sea algo desmedido e injusto para otros géneros. Y la idea es que todos estemos bien, ¿me entienden? No que no sea un feminismo tipo el machismo que hubo antes, que no sea una guerra, no sea una competencia. Eso, pues cierto, no es una guerra. Esperemos que no sea así, pero no, súper contenta de que haya un presidente joven que vaya a recibir su banda, es maravilloso. Ya partimos súper bien con esa imagen. Yo creo que sí. Hoy el mismo hecho que lo recibiera regalándole un Pokémon el ministro del Japón. Ahora, la gente no sabe, pero ¿saben ustedes por qué el Japón estuvo o está presente acá? Por una sencilla razón, pues, Mochati, en un minuto, y lo dijo Mochati el otro día en una entrevista, Chile tenía que tomar una posición. Siempre Chile ha tenido que tomar posiciones.
y resulta que tomaron la posición de Estados Unidos porque tengo entendido que se manejan bastante bien, ¿cómo se llama? Se manejan, digamos, tenía que tomar una posición, o está a favor de China y Rusia, o está a favor de Estados Unidos, y como entiendo que se maneja bastante bien junto a Biden, da la impresión de que optaron por estar en alianza con los norteamericanos, con este gobierno norteamericano, y eso significa que inmediatamente uno de los principales aliados de Estados Unidos, Japón, vino a Chile a decir, estamos con Boric. ¿Se fijaron en ese detalle? Muy importante. Entonces, si después los chinos se van, no se extrañen que los chinos se vayan y comiencen a llegar productos japoneses. Lo cual es mucho mejor, porque los productos japoneses, para mi gusto, son mucho mejor. Yo creo que, oye, yo tuve una cámara, no sé, Rodrigo, Made in Japan, que me duró siglos. ¿O no? ¿Qué te parece esa nueva alianza con Japón? Sería bastante enriquecedor, creo yo. En este tiempo de alianza y de posibilidades, yo creo que todo es válido, sobre todo teniendo en cuenta que la intención de hacer gobierno del nuevo presidente también tiene no tiene todos los partidos alineados bajo su... claro. Salieron, entonces hay que tener la capacidad de estar abierto al diálogo y compartir con todos, digamos, la forma de gobierno. Así que es interesante ver cómo la estrategia va a primar en ese sentido y qué es lo que va a empezar a hacer de ahora en adelante. Claro, fíjate que un gobierno que bastante transformador y se espera mucho, hay mucha esperanza con respecto al gobierno de Gabriel Boric. Esperanza en el tema de los pueblos originarios, esperanza en el tema de las reivindicaciones sociales, y yo creo que también esperanza para quienes han sido profesionales y bajo el gobierno, por ejemplo, Piñera la pasaron bastante mal, simplemente no tuvieron pega. Y no estoy diciendo que haya sido culpa del gobierno de Piñera, pero obviamente en ese gobierno, bajo esa óptica, muchas personas quedaron outsiders del sistema. Estoy hablando de profesionales, técnicos y no profesionales. Entonces, hay mucho de lo que se espera. Y principalmente creo yo que lo que la gente espera también, muchachos, y con esto terminamos para poder pasar a otro tema, es que en Chile ahora haya un tema más de protección social. O sea, que porque no nosotros nos quedemos el día de mañana a popín pelado, Rodrigo, Carolina, porque quedemos sin pega. Que por último el Estado nos puede brindar algún tipo de seguridad social, ¿no? Que se disfraza. Eso es lo que más se le echó de menos al gobierno actual, creo yo, y en desmedro a todos la intención de mejorar el sistema, tomando en cuenta la pandemia, tomando en cuenta la situación actual, digamos, de la recesión mundial y todo eso, tiene que ver con que en realidad la búsqueda de las soluciones parten por las alianzas, como lo estábamos comentando. Entonces, el problema al parecer se ve, o de alguna manera la figura del actual presidente Boric se ve como renovador de todo este actual escenario político, y es de esperar que como lo decimos, pues le vaya de la mejor manera posible, que pueda tener una buena gestión y que todos tiremos de una buena vez para arriba y que todo salga muy bien. Claro. Y dejar un poquito de etiquetas de lado, porque si bien usted en la casa puede tener su aprehensión y su punto de vista frente a lo que fue el gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, no necesariamente esta es la continuidad de esto. Esto es una nueva generación. Son cabros que obviamente son admiradores del gobierno de Allende, muchas cosas, pero siento que se aprendió la lección, ¿no? De alguna forma, los errores que se cometieron en los 70. Es de esperar que sea así y que no se vengan esas memorias retrógradas de pasado y de comeguaguas y de cosas que en realidad no tienen nada que ver. Claro, que no tiene nada y no aporta al final. Pues al final. A todo esto, ¿saben ustedes de dónde viene el concepto de comeguagua? ¿Les doy el dato? No tengo idea. En 1935 hubo un genocidio hecho por la Unión Soviética en Ucrania. Fue tanta la matanza que ocurrió en una ciudad, no recuerdo en este momento dónde, que las personas se comían a las guaguitas que se morían, a los bebés que se morían. Por eso quedó el concepto de que los comunistas son comeguagua. Y eso pasó por los 70, los 80 y llegó hasta nuestros días. Pero esa es la razón. Ese mito partió en 1935. Fue una especie de canibalismo. Mira,
Horrible, Mira, claro. y Rusia y Ucrania. Mira, imagínate. Curiosamente, y es el tema que vamos a pasar a hablar a continuación. Febrero nos vimos golpeados con una noticia espantosa que significó, ¿no es cierto?, la invasión de Rusia a Ucrania por simplemente fines expansionistas. Otra caricatura de aclararle a la gente: Putin no es comunista. Putin, si bien fue de la KGB, hoy día es de Rusia Unida, un partido de derecha. Y el presidente Zelensky no es nazi, porque también he escuchado que la gente dice que los ucranianos son nazis. No, él es de origen judío, lo cual sería imposible que fuera, y también es un partido de derecha. El tema de Putin es que Putin está buscando formar, chiquillos, lo que fue el gran imperio ruso previo a la revolución de octubre del 17. El imperio de Catalina la Grande, de Iván el Terrible, de Pedro el Gran. Esa es la Rusia que busca Putin. Y ese es el miedo, porque con ello estaría llegando hasta Polonia. Entonces es incontrarrestable este señor y tiene una fuerza y una determinación que la verdad que nos asusta bastante, y el mundo está en vilo. No sé cómo vivieron ustedes, chiquillos, cómo han vivido, y sé que la Caro es mamá también, al igual que yo, ver esos niños que quedan sin papá, huérfanos en la frontera, nos parte el alma. Esas son las heridas de la guerra, más que esa lucha de poder, que de verdad a mucha gente no le importa ni siquiera el contexto histórico de esta guerra. Claro. Mira, hay imágenes de lo que estamos viendo el otro día, ese niñito con una herida en su cara así de abierta, solo en una ambulancia que lo dejaron así como rescatándolo nomás, como un paquetito, y estaba de la edad del hijo, imagínate. Totalmente, claro, el niño estaba totalmente consciente de todo, y sin sus papás, sin nadie, y rescatado así como espantoso. Esas son las imágenes que rescatamos la mayoría de los seres humanos de esta masacre. Correcto. No nos importan los contextos históricos. Bueno, obviamente que sí tenemos que saber de dónde viene, pero de verdad no nos importa. Es como, no debiese pasar a estas alturas. En este tiempo ya no debiese haber guerra. No. Ahora, hay quienes también reclaman, los que están en la posición rusa, porque también hay gente que está en la posición rusa, que señala que la OTAN y Estados Unidos también han sido bastante canallas con Rusia, y por eso Rusia, en el fondo, Putin, porque yo soy periodista, entonces tengo que poner las dos miradas, ¿no? La mirada rusa es la mirada de que Occidente es sumamente beligerante con ellos también. Bueno, de todas formas no se justifica de ninguna parte, no se justifica de ninguna parte. No, por supuesto. Eso no debiese estar pasando, no. Es que hay que ver también qué es lo que le están diciendo al pueblo ruso también. Correcto. Cuál es la verdad que les llega a ellos y cuál es la parte que se están informando, porque también hay comunicados que hablan de contraofensiva, de movimientos, movimientos nazis, cosas que son historias que le inventan a la gente para hacerlos creer cosas que no tienen justificación. Y no tiene por ningún motivo justificación. Muerta, y eso no debiese ser, o sea, que se arreglen entre ellos, ¿cachai? Que salga Putin ahí con sus osos y que se la arreglen solo, pero no metan a gente inocente. Es esto. Oye, quiero saludar a Luis Molina Jara, Mr. R, que pone lo siguiente: hoy despedimos a uno de los mejores presidentes de la historia, agradecido de su gestión, y aunque mucha gente no esté de acuerdo, eras una persona intachable de grandes valores. Éxito, don Juan, presidente de la Junta de Vecinos. Lo encontré notable. Yo me estaba asustando, dije, ¿cómo le contestamos a ese señor diplomáticamente? Gracias, Mr. R, por esos entretenidos comentarios. ¿Ah? Oye, Mr. R también quiere que lo invitemos, ¿ah? Te invitadísimo, Mr. R, pues tiene que ser puro hacer la fila nomás. Siempre la noticia, Mr. R, siempre la noticia. Oye, también quiero saludar a otra amiga, Sunilda Leiva, que nos está viendo, dice: suerte a mi amigo, yo con visita en mi cumpleaños. Un fuerte abrazo, querida Suni. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ahí nos está viendo, tiene puesto el computador y está, así que un abrazo a todos los que están. Coman y beban por nosotros. ¿Ah? ¡Salud! Eso es. Muchas felicidades, Sunilda. Oye, y ojo, que la Suni, gracias al éxito que tuvo en nuestro programa, gracias al éxito que tuvo por su libro, la están llamando de todos lados. Bueno. Así que está facturando como loca. Un abrazo para ella. Excelente, abrazo. Muy bien, muchos saludos, un abrazo. Claro que sí. Bueno, y continuamos con nuestro programa para esta sección
que yo sé que muchos odian en este programa, pero yo tenía que seguir con ella, que es Sopita de pelota, versión retro, y no podíamos... El año pasado vimos las 4 selecciones que llegaran, digamos, los semifinalistas de las Copas del Mundo. Vimos a Austria, vimos a Checoslovaquia, Hungría, países que hoy día ya no existen, Yugoslavia. Y ahora nos correspondía el segundo ciclo, Rodrigo, ver a los grandes campeones de la historia. Y no podíamos partir con otro, con el gran club Real Madrid. El Real Madrid es sin lugar a dudas el mejor equipo de la historia. Ostenta hasta el día de hoy el gran récord de haber logrado. Ellos mismos están a punto de batir su propio récord, porque ellos lograron 5 Champions consecutivas. Fíjate. Y la historia de la Champions, querido Rodrigo, no está exenta de... Estuve viendo un documental el otro día por estas portales, y fíjate que mucha gente vincula al Real Madrid con Franco, ¿no? Y con todo lo que fue la dictadura terrible de tantos años fascista que hubo en España. Y no es así, por Rodrigo. Y Carolina, fíjense que el presidente de ese momento, que era Santiago Bernabéu, un tipo con bastante huevos, por decirlo así, le dijo, yo voy a salir del país y voy a hacer la Copa de Europa, le guste o no le guste a usted. O sea, ¿quién se atrevía, Rory, el año 56 a decirle eso? No, nadie. Y don Santiago Bernabéu se atrevió y fue y lo hizo. Y premio a eso, Real Madrid ganó 5 Champions en ese entonces, se llamaban Copas de Europa. Después pasó por un periodo largo, vino el equipo Yeye el 66, y después vino una época de sequía absoluta, que de una u otra forma se revivió en los tiempos de la Quinta del Buitre, ¿no? Que este equipo ochentero, donde estaba Butragueño, Paco Bullo, y por supuesto que un desconocido hasta entonces, Hugo Sánchez, ¿no? Este goleador mexicano. Con ellos ganaron algunas copas UEFA, como que Real Madrid volvió. Pero sin lugar a dudas, viene la época de Zamorano y Amavisca, donde muchos nos volvimos del Madrid, porque seguíamos a Zamorano, año 95, ¿no es cierto? Que fue el salió Pichichi. Y ese equipo que Zamorano formó, y quien fue el sucesor de Zamorano, Raúl Sánchez, terminó siendo el gran goleador del Real Madrid en los 90, ¿te acuerdas, Rodrigo? Y con la obtención de la sexta orejona que lograron, que fue en 1998, la séptima, con el gol de de Mijatovic en esa final del año 98, donde el Real Madrid logró su 7ª estrella, y de una u otra forma Real Madrid vuelve al concepto internacional. Se podría decir que durante los 70 y 80 el Real Madrid desapareció, fue aplastado por el Ajax, por el Bayern, por el Liverpool, que fueron los grandes equipos de la época, la Juventus, el Milan también a finales de los 80 y 90, y de una u otra forma a finales de los 90 vuelve el Madrid y se vuelve muy fuerte. Si bien hubo una época de oro que tuvo Messi y compañía con el Barcelona, es sin lugar a dudas, esta era la del Real Madrid de los últimos años, con Sergio Ramos, que ahora se fue al Paris Saint-Germain, quien, sin lugar a dudas, de Cristiano Ronaldo, de Gareth Bale, y por supuesto el gato Benzema, que los sobrevivientes, y un jugador que poca gente habla, Luka Modric, el motorcito del equipo, junto con Toni Kroos, son los que creo yo, Rodrigo, llevan el tejimaneje, el tiki-taka que lleva el Real Madrid, que ahora que le ganó al Paris Saint-Germain, que era el favorito, afírmate Chelsea, afírmate Bayern Múnich, porque yo creo que el Madrid va por ello. Va a estar muy buena esta Champions. Eso quería decir yo en cuanto al gran equipo Real Madrid, el equipo más importante de la historia del fútbol, de lo que conocemos como fútbol en este tiempo. Rodrigo, ¿algo que decir del Real Madrid? Nada, viendo el último partido que jugó en Madrid, yo vi las dos llaves, los 2 partidos. Real Madrid jugó medio tiempo y le bastó para mandar a buena parte al señor Messi con el Benzema, no, con el Mbappé, con el Neymar y con todas las superestrellas el mismo Sergio del Ramos. Paris Saint-Germain. Entonces me parece que con un planteamiento más bien ofensivo en el principio, en el partido en París, lograron aguantar el chaparrón, porque no llegó una pelota a las manos del arquero de Paris Saint-Germain durante todo el partido, no tuvieron un ataque. Correcto. Y después el gato Benzema se pega a estas jugadas, que una avivada, la primera una avivada, y se notó toda la calle que tiene el jugador
avesaba la experiencia y todo, y se nos comieron con 3 goles y para casa el Paris Saint-Germain. O sea, ratifica que los equipos tienen que defender lo que son, en este caso la gloria deportiva de Real Madrid, va mucho más allá de un buen resultado, o de un resultado que al parecer fuera, porque aquí nada es al azar, todo tiene un trabajo y todo tiene una definición. Y por otro lado, la misma Champions, con la eliminación del Inter de Milán a manos del Liverpool, que había ganado 2-0 en la ida, y después las otras copas que tienen un calendario muy entretenido en Europa, con las distintas versiones y las distintas copas que se están jugando. Así que para la gente que le gusta la sopita pelota, tiene un mes bien entretenido. Aparte que el fútbol chileno no vamos a hablar, ¿no es cierto? No, mejor que nos llame. Oye, vamos a la música comercial. Avancemos. Y volvemos. Vamos adelante. Ahí está, por supuesto, Jack the Barbers. Por favor, la mención, Rodrigo. Jack the Barbers, la mejor barbería de la quinta región, con cortes de pelo para dama y varón, tinturas, tintes y una infinidad de servicios. Jack the Barbers lo encuentras en su dirección de la calle Quillota, búscalo en sus redes sociales como Jack the Barbers y te vas a ver con tu look renovado, también para barberías, cortes de dama y varón. Jack the Barbers, una opción de tu estilo. Bravo, muchas gracias a Renato Valdivia, por supuesto. Sí, estamos con alguien, con un panelista que se nos agregó a finales de la temporada, de nuestra primera temporada, Marcelo Montenegro, gran abogado y amigo, por supuesto, quien nos trae informaciones interesantes. Usted también puede hacer sus preguntas durante la semana, puede escribirnos a programaoccg@gmail.com, donde también puede hacer llegar sus preguntas o puede preguntar ahora. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Muchas gracias. Muy contento, muy feliz de estar aquí. La invitación, la otra vez fue algo muy, digamos, como una pincelada nada más, pero yo creo que hoy día vamos a profundizar un poco más en el tema. Pero antes de comenzar, comentarle a propósito del tema Japón y lo que sacaron con el regalo del presidente. ¿Ustedes sabían que Chile estuvo en guerra con Japón? Correcto. ¿El tiempo de Juan Antonio Ríos? 1945, pero una locura, claro. Pero un dato freak, pero bueno. Sí, claro que sí, correcto. Estuvimos en guerra y al principio estuvimos con el eje y después nos dimos vuelta para estar con los aliados, ¿verdad? Claro. Exacto. Así que un dato, digamos, de la causa. Muy importante, muy importante. ¿De qué nos va a hablar hoy día, querido Marcelo? Muchachos, la otra vez pasamos muy rápidamente un tema que venía muy fresco, que eso fue noviembre prácticamente, una reforma muy importante acerca del cobro de alimentos, la ley de abandono de hogar y cobro de alimentos. Pero se vino con todo el tema y el día de hoy lo voy a examinar un poco más, yo creo que ya mucho más acabado y dándole lugar a algunas consultas, y sobre todo en el paso a paso, porque esto yo creo que es de las grandes cosas que se consultan en el día a día nosotros los abogados. Y un tema práctico, es decir, un tema de tanto padres, madres, hijos, de cómo ir en el caso a caso y tener claridad sobre pago de pensiones de alimentos. Así que vamos a dar un barniz a eso. ¿Vamos con la diapo? Sí, si me ayudas, Carol, por favor. El cobro de alimentos, básicamente, estuvo regulado, yendo un poco al tema histórico, es decir, estuvo regulado, pero había una necesidad de implementar medidas más estrictas porque en el fondo no se podía lograr lo que se pretendía, que era captar y que los deudores de alimentos pagasen. Entonces vino toda esta reforma bastante reciente, de noviembre del año pasado, que establece mucho, pero mucho más herramientas para cobrar alimentos. Es decir, el día de hoy ya contamos con por ley, digamos, con la implementación de un registro nacional de deudores de alimentos. Es decir, el que debe plata, bajo esos términos, bajo las condiciones de que sean, digamos, fijadas por sentencia, por un equivalente, con cierta cantidad de periodos no pagados, ya pasa inmediatamente como a un DICOM del deudor de alimentos. ¿Ok? Eso es como una novedad bastante importante.
Y ustedes dicen, ¿y cuál sería la implicancia? O sea, ¿qué tan importante es? Es importantísimo, digamos, a lo que había es gigantesco. Porque algo alcanzamos a gozar antes, que habían ciertas herramientas para presionar, para tratar de cobrar la plata. Pero el día de hoy son muchas más. Lo que antes se contaba básicamente era con un arresto, una reclusión nocturna, más bien técnicamente hablando, pero el que de día y ya habiéndose decretado todo apremio, digamos, este apretón por parte del tribunal, se iba a dormir a dependencia de gendarmería. Correcto. Eso es lo que teníamos antes, además del arraigo nacional, además de la retención de los impuestos en el periodo respectivo y además de la suspensión o más bien retención de la licencia de conducir. Eso es lo que ocurría antes. Ese era el panorama que era bastante, digamos, se pudiese ver como contundente, pero no fue suficiente. Por lo tanto, se elaboró una nueva ley, se trabajó en eso, obviamente, por el legislativo, y ya tenemos una reforma bastante importante. Y esta reforma es importantísima porque primero establece ciertas condiciones básicas. ¿Ok? Es decir, ¿pasamos? ¿Cambiamos? Sí, cambia, o sea, déjalo ahí un ratito. En estas condiciones básicas hay muchas, pero muchas más herramientas. Y es bueno que las personas que tengan dudas lo puedan consultar. O sea, yo encantado de poder ayudarle en eso. Y también siendo consciente de un tema práctico, porque, por ejemplo, poniendo en un caso, la madre que no puede, en este caso, llegar a cobrar los alimentos y que obviamente tiene una barrera técnica, porque es lógico. Uno puede ir al tribunal y puede llenar, por ejemplo, un documento, un formulario, pero es muy difícil que tenga los conocimientos prácticos y a veces hacen algo con toda la intención, pero como es un procedimiento, como es una ley, hay que saber la receta, hay que saber el paso a paso. Por lo tanto, es importante la asesoría de un profesional, porque ahí nosotros entramos en juego y le damos como los tips, los puntos básicos, o en el caso ya de una asesoría, de poder representar adecuadamente y presionar y hacer, digamos, las cosas a su tiempo. Me ha pasado que a veces la gente trata de hacer las cosas y de muy buena intención y se informan, leen, pero como que caen estas imprecisiones, que es lógico, porque son cosas de un mundo muy específico y técnico, y a veces llegan con intentos de apremio, de cobranza, pero no han pasado por liquidaciones, etc. Entonces la idea el día de hoy es básicamente hacer una pasadita. Pero muchachos, como novedad es que, por ejemplo, traigo unos puntos, para no agotarlo, pero algunos puntos que establece esta nueva ley es que si se hace un contrato para sacar, por ejemplo, bienes y no pagar, la ley permite que esos contratos se dejen sin efecto. ¿Ok? Eso es una herramienta que antes no estaba presente y que fue incluida, digamos, en esta actual reforma. Correcto. ¿Qué más? Por ejemplo, algo que antes se pedía, que era mucho más excepcional, y había que fundarlo y había que argumentarlo, ahora viene mucho más flexible, que es la retención judicial del sector público y del sector privado para los que tienen deuda de alimentos. Es decir, el que no paga, le descuentan por planilla, como le dicen. Y es mucho más automatizado y mucho garantiza que efectivamente el que debe cumpla y pague. Claro. Y una serie de otros elementos, porque la idea tampoco es saturarlo con información, pero sí resultan, digamos, novedosos o resultan importantes, como ir a buscar a la persona, desarrajar el domicilio, en el caso de pedir un crédito, por ejemplo, retener sumas para que paguen los alimentos. Personas que quieren vender una casa o que quieren comprar una casa van a tener trabas reales para poder lograrlo, porque van a tener una deuda a la cual responder, que es la deuda de alimentos, que es lo que estamos hablando. Y en el caso que venda, se le retiene la plata. En el caso que quiera comprar, no se le inscribe el inmueble. Y análogamente con el caso de los vehículos o de las motos. Entonces, hay herramientas mucho más certeras, mucho más reales, palpables, para las personas que mucho tiempo no pudieron hacer efectivo el cumplimiento de los alimentos. ¿Ya? Y ahora, algunas cositas para considerar, muchachos, no aburriéndolos con esta información. No, porque, está buenísimo, dale nomás. Es bastante, digamos, es un poco técnica, pero trato de llevarla al terreno, porque yo creo que esa es la pega del abogado, de explicar en palabras simples
a las personas que tienen problemas reales, ¿ya? Obvio. Si usted enfrenta esta situación, creo que es súper importante, por ejemplo, si se acerca a un profesional, tener información bien clara. Es decir, tienes documentos, revisar esos documentos, porque los alimentos pueden fijarse por un acuerdo, por una mediación donde interviene un mediador o por una sentencia. Y o el acuerdo también se puede llevar a un tribunal y tiene el mismo equivalente jurisdiccional. Es un equivalente jurisdiccional. Por lo tanto, es re importante sondear primero la información, en qué términos está, y de ahí aventurarse o no a tomar una decisión para pasar a una etapa siguiente que sería una liquidación. Y ahí hacer un cálculo de los alimentos pendientes. O también, ojo ahí, que es un tema que no tiene que ver con deuda, sino que tiene que ver con desinformación, con falta de reajustes en las pensiones de alimentos. Yo creo que eso es sumamente importante. A veces la gente dice, ya, me comprometo a pagar, pongamos un ejemplo, 200.000 pesos. Y lo tienen así por 3 años. Pero es sumamente importante que consideren la figura del reajuste, porque es sabido por todo, es decir, hay inflación. Y eso se tiene que reflejar en los alimentos que se pactan. ¿Ok? Ok. Otro punto fundamental que también quisiera dejarlo ahí sobre la mesa como un tip. Los alimentos cuando se regulan, se acuerdan, se fijan, etc., tienen que ir a una cuenta específica, única. Nunca en mano, ¿no es cierto? Nunca en mano. Y por favor, sí, nunca, digamos, respetar eso, nunca saltarse esa regla. ¿Por qué? Porque dice un aforismo por ahí que el que paga mal paga doble. Cada 2 veces, lo mismo estaba pensando. Claro, entonces es sumamente importante, inmediatamente se le viene a la cabeza eso. Pero el que recibe toda la plata ahí y no le correspondía, ya se arma un enredo y al final se puede llegar a concluir que esa plata era de los alimentos. Entonces, pierde el propósito. O sea, las cosas tienen que ser sumamente claras y sumamente ordenadas. Y en sentido contrario, el que a veces cae en la solicitud de pagar en otra cuenta, por ejemplo, y ha pasado en muchos casos que he atendido personas que me dice, es que tuve un problema con la cuenta, así que me pidió depositárselo en la cuenta de la mamá, de la abuelita del niño. Todo eso queda fuera. Entonces, sean súper ordenados en el momento de pagar únicamente cuenta, banco, estado para alimentos. ¿Ya? Pregunta. Dígame. Si yo pago una X cantidad de pensión de alimentos y, por ejemplo, ahora digo, ¿sabéis qué? Voy a pagar la mensualidad de la niña del colegio. ¿Se puede hacer? ¿Corresponde? Ya. ¿O hay que pasarla igual por la tarjeta? Creo que una Se pregunta puede hacer por acuerdo, sí, se puede hacer por acuerdo de las partes, sí. Pero si se paga hay que diferenciar ahí, porque si quedó pactada, se paga en la cuenta, pero se especifica que es para efecto de pagar la cuenta, por ejemplo, del arancel, la matrícula, etcétera. Que es alimento en sentido amplio, es decir, alimentos son lo que nosotros consumimos, lógico, eso es la idea como que se nos viene a la cabeza, pero dentro de eso, en el sentido jurídico, están la vestimenta de los niños, el techo, o sea, un arriendo donde puedan vivir, La luz, el agua, todo lo que... los servicios básicos, o sea, más que nunca el día de hoy, el internet para que puedan conectarse a las clases, la vestimenta, la entretención, incluso por ahí me ha salido un par de veces las mascotas que forman parte del núcleo familiar y que son importantes en el crecimiento de un niño, la salud y alimentación de la mascota también me ha aparecido en demanda. Así que es amplio el sentido. Ya. Es importante, más que nada, concluir que hay que ser súper ordenado. Es decir, Claro. las cosas donde se acordaron se tienen que ir ahí pagadas totalmente. Y para ir más o menos redondeando, muchachos, finalizar. Ya, estamos justo en el límite del tiempo. Esta es la idea presentada en esta pequeña diapositiva, en esta pequeña imagen, cómo va a funcionar, a cargo de quién está y cuáles son las condiciones de los que no han cumplido y se van ahí, ojo, los que tengan, digamos, deuda, ojo, para no caer en eso porque se le va a hacer la vida difícil, y sepan que a los que no lo han respondido satisfactoriamente ya tienen mucha más herramientas. Correcto. Para concluir eso, muchachos, así que, bueno, de todos modos, cualquier consulta. ¿Dónde Y te ubican? se vienen otros. ¿Dónde te ubican? Bueno, en la oficina
O'Higgins 365 acá en Quillota, o si no, les voy a compartir también mi correo electrónico, marcelomontenegro09@gmail.com, y por medio de ustedes, muchachos, me pueden canalizar algunas preguntas y espero también ir trayendo a colación temas interesantes y relevantes para el día a día de la persona. Perfecto. Gracias, pues Marcelo, te pasaste. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Que estés bien, nos vemos la próxima semana contigo, ¿verdad? Chao, Marcelo. Bien. Así es. Gracias. Chao. Gracias, nos vemos. Chao. Clarito la información, muy buena las cápsulas, los tips, perfecto, muy bien. Muy bueno, muy bueno, Marcelo, creo que clarito, así que sí, ya sabes, si quiere pagar algo más, tiene que hacerlo en la cuenta como corresponde. Oye, me quedé con una pregunta para Marcelo, me dejaron hablar. Era preguntarle específicamente si todas estas cosas más duras que se vienen para los que no pagan la pensión, y de igual forma los hijos no son una moneda de cambio, o sea, independiente de las circunstancias del papá o de la mamá, el hijo igual puede tener contacto con el papá, eso nunca va a ser una medida de premio para el papá o para la mamá. ¿Marcelo? Exacto, yo creo, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí, muchachos, yo creo que Carolina toca un tema fundamental, que muchas veces es mal comprendido, es decir, no es una moneda de cambio el niño, sino que para que nos demos una imagen cierta de esto es que existe un interés superior del niño, y el niño es el que tiene el derecho de dos cosas: recibir alimentos para vivir dignamente, en palabras simples, y además de tener un vínculo con el padre o madre con el cual no vive. Por lo tanto, para que nos quede súper claro, el que tiene el derecho es el niño, de esas dos cosas. Y si se distorsiona, es decir, no me paga, no te paso el niño, y viceversa, eso ya es una distorsión en la interpretación. Lo que aquí prima es el interés superior del niño. Lo que aquí manda es la integridad de los menores de edad. Perfecto, Marcelo. Gracias, Marcelo. Qué importante lo que estás diciendo. Sí. Ahora sí, nos vemos, viejo, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Qué importante, qué buena pregunta hizo usted, Carolina. Discúlpeme por no haberle pasado la... No. Tenía que haber dado el pase. No me disculpo. Oye, chiquillos, creo que por un tema de tiempo aprovechemos y vamos directamente, creo yo, a hablar con nuestro artista. Para que sí, por supuesto. Algo, ya, entonces vamos a la siguiente pausa comercial y nos vamos con nuestro artista que está por ahí. Perfecto. Oye, pero qué espectacular presentación. Rodrigo Valdivia, la mención, por favor. Sí, Lámparas con tu estilo, una empresa de quien les habla. Tenemos el placer de trabajar con artesanía de distinto tipo, sobre todo lo que es la línea decorativa, con lámparas, con imágenes de las personas, fotografías de las personas que tienen este desarrollo de productos originales. También tenemos portallaveros, portaincienso y una infinidad de cosas más que podemos ir compartiendo durante estos días de fiesta, en el caso de que necesiten cualquier cosa, fono pedido, y ahí están los datos de Lámparas con tu estilo, que es una empresa que es una pequeña pyme, de lo que vamos a estar hablando aquí en el espacio de los emprendedores en otra cosa con guitarra. Próximamente. Gracias, Rodrigo Valdivia. Y no podemos, ya llegamos a la parte final de nuestro programa para conversar con este gran artista, Leo Cáceres, el Leo, y su proyecto Hamster. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Te escuchamos. Sí, Leo, muy bien, perfecto. Apreté el botoncito del micrófono. Bien, pues aquí estamos, espérate, que se nos ordenó la toma. Ahí. Eso, porque si no, no te vemos la cara. Ahí sí. Bien, pues aquí desde Valparaíso, un día muy tranquilo. El viernes y mi cuerpo no lo sabe aún. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos un poquito a la gente qué es lo que es Hamster.
Vamos al tiro. Música. Mi música, llevo haciendo ruido hartos años y mi proyecto musical con el cual he vuelto a publicar música, es Hamster con J. Así que Perfecto. en eso estamos. Oye, Leo, ¿cuándo fue tu principio? Bueno, la gente que te conoce sabe que eres fanático absoluto de Nirvana, Kurt Cobain es tu Dios, estudió lo máximo. ¿Cuándo nace la inquietud por la música? ¿Cuándo aprendiste a tocar guitarra? ¿Cuándo hiciste tus primeros temas? Contémosle a la gente un poco. Mi relación con la música siempre ha sido directa desde que aprendía como a todo, desde chico. Tenía una guitarra de juguete, tecladito, todas esas cosas. Yo empecé a hacer mis propias grabaciones por ahí cuando tenía como 16, 17 años. Y la verdad es que la música siempre ha estado ahí, como parte de mi historia personal. Entonces se podría decir que la música ha estado siempre. Y siempre cuando se hace como una biografía o algo así, se habla como de un proyecto que ya lleva un título. En este caso ya son como 11 años desde que se lanzó el primer single de Hamster hasta ahora. Sin embargo, igual hubo un tiempo que este proyecto estuvo como congelado, hasta el 2016. Fue como una primera etapa, se podría decir. Se publicaron un par de álbums de estudio, harto registro en vivo, cosas, giras. Y decidí retomar este proyecto por ahí el 2018. Entonces esta nueva etapa, se podría decir, la he rebautizado con un nuevo álbum que he lanzado, que es el No River. Oye, se ve por ahí. Mira, entonces, qué bien. Esto es como fresquito, esto es como lo nuevo, lo fresquito, y realmente hay un catálogo bien amplio como de respaldo, pero se podría decir que estamos como rebautizados, o es un proyecto que es constante, pero estos nuevitos y de aquí para adelante yo lo cuento como lo más importante hasta el momento. Ya. Oye, Leo, pero tú tuviste hasta la suerte de estar en el programa de Julio César Rodrigo, o sea, tú igual has hecho lo que has querido con la música, porque te has dedicado, yo creo, 100% a esto también, y creo que se valora, si bien tú también tienes estudio universitario, estudiaste química, entiendo, pero la música fue más, la música más poderosa, y tú te dedicas 100% a esto. Es difícil dedicarse 100% a esto, ¿no? Es un emprendimiento, la música es un negocio. Entonces hay mucha gente que piensa que las cosas asociadas al arte son sagradas y el dinero como que no debiera existir de por medio, cuando realmente es un trabajo. Sobre todo los dueños de los pubs. Claro, en realidad la música siempre ha sido un bien de consumo, independiente de que las personas le pongan play gratuitamente desde internet, es un bien de consumo, ¿cachai? Entonces, como creador de estas como objetos flotantes momentáneos, yo considero que la música igual es como algo muy similar como una foto, es como un viaje en el tiempo. Son momentos, ¿cachai? Momentos interpretativos de artistas. Entonces, uno como músico se encarga como de hacer obras que le pongan play, canciones, gente que la escucha, todo ese tipo de cosas, y los que trabajan 100% en eso tratan de generar las lucas con eso. Y ahí están los shows, la venta de los discos, que registras tus canciones, que hacer que todo lo que ocurra para que una música exista sea autosustentable por lo menos. Sería maravilloso. Esto es como tomarse la música en serio, ¿no es cierto? Que esa clásica frase. Es clásico, porque es como el cliché. Yo siento que lo que ocurre en Chile es como, oye, Leo, ya, y el Leo hace música, ¿pero a qué te dedicáis? No, yo hago música. No, pero ¿a qué te dedicáis? Es como, no te podéis dedicar a la música, tenés que hacer otra cosa. Sí. En Chile yo conozco mucha gente, llevo trabajando, aparte de... Yo soy productor musical, productor fonográfico. Ya más profesional, de a poquito lo fui haciendo desde 2012 hasta la fecha. Y te podría decir que el 95,99, no 99, pero el 95% de toda la gente que se dedica a un proyecto artístico no lo hace full time. Entonces, somos pocos. Y en ese camino igual yo divido de alguna forma mis horas de trabajo en el proyecto que cocino para mí, que a mí me gusta decir que es como que cocino música para otros también, como productor.
el mismo camino de alguna forma. Hacer música, ayudar a que las cosas funcionen para otros músicos también es un trabajo asociado a este mundo. Así como hay otros trabajos asociados a la música en vivo, que el sonidista, que el iluminador, que el productor de un programa, que el bar, que todo ese tipo de cosas, hay todo como una... Siempre se llama esto de la industria musical, es súper chiquita, difusa, pero bien amplia, súper amplia. Y tú eres papá además, entonces también hay un tema ahí, pues. Somos seres humanos, los seres humanos son papás, son hijos, sí, pues. Oye, y tú me pediste que conversáramos un poco acerca de lo que estás haciendo, pero antes de ir a eso, bueno, Leo es una persona controversial, igual que yo. Los dos hemos tenido problemas con respecto al tema de funas. ¿Qué fue para ti eso? Lo que se pueda contar, lo que se quiera hablar, en el fondo es muy latoso, pero... La funa aquí en Chile es como está como la casa de brujas moderna por redes sociales. La Inquisición 2.0. Sí, pues yo con mi trabajo como músico y como productor musical, siempre cuando uno tiene un desacuerdo con alguien, hay veces que esos desacuerdos se transforman en cosas como cuando las redes sociales escriben, oye, esta persona es un estafador. ¿Sí? Entonces, hubo un tiempo en que yo trabajé para muchos artistas, hasta el día de hoy trabajo constantemente con muchos artistas de distintos índoles. Entonces, con este afán de hacerme un nombre, trabajé para muchas bandas, muchos artistas, entregando buenos proyectos a muy bajo costo. Entonces, el problema de eso está en que uno va valorizando de alguna forma el trabajo y hay gente que no entiende cómo funciona esto de la producción musical. Entonces, en esos desacuerdos, me funaron, pues. Entonces, me hicieron una funa, oye, que este es un estafador, que no termina los trabajos, que no... Que se adueña de la música de los otros. Entonces, hay mucha ignorancia en torno al tema de la producción fonográfica y los derechos fonomecánicos de lo que es una grabación. No sé si tú conocí el término dueño del máster, por ejemplo. Estoy aprendiendo, contigo estoy aprendiendo. Claro, hay mucha gente que confunde los derechos de autoría con derechos fonomecánicos. Entonces, yo que trabajo poniéndole rec, cada vez que tú registras una grabación, cada vez que tú hay una persona que se dedica a hacer que esto quede lo mejor posible en cuanto a que suene bien. Ese es el resultado de un trabajo mitad entre los músicos y mitad entre todo lo técnico que ocurre detrás. Y hay veces en que todo lo técnico... Paréntesis importante, para contarle a los chiquillos. Chiquillos, ¿saben ustedes que Leo participó en la grabación del disco Corazones? La reedición, la del 2000 y tanto que hizo Jorge González. Leo estuvo ahí. Ah, sí. O sea, claro. Le puse rec. Le puse rec. Hay mucha grabación. Oye, Jorge González. Sí. Así es. Misionero estoy hablando, por si acaso. Oye, y ahora Leo, ¿dónde te encontramos tu trabajo? ¿Dónde lo podemos ubicar? En caso de que... Mi trabajo como músico está bajo el nombre de Hamster con J. Ahí está todo mi catálogo musical. Yo también soy productor de esto que suena. No siempre se da que los artistas se producen a ellos mismos. En este caso yo hago mesas y vendo mesas y soy mueblista. ¿Sí? Pero hay muchos músicos que les producen a otros artistas, entonces a eso me refería que hay un doble trabajo que hago, que es el de la producción y también el de música. Entonces, ¿cómo es? No, buenísimo. Oye, pero vamos por el tema de tiempo para que alcancemos a pasar el video. Tú, tu último disco que se llama Reverb, ¿no es cierto? Ellos... O sea, ¿Cómo se llama, perdón? Reverb, como de el concepto reverb de la música. No Reverb se llama. No Reverb, perdón. Claro. Está postulando a un premio Pulsar. Wow. Aquí en Chile están los premios Pulsar. Famoso aquí. Los premios Pulsar son como los premios a la música nacional que se hacen todos los años. Antiguamente se llamaban Altazor, no sé si te acordáis. Antiguamente. Sí, Altazor, claro. Es lo mismo, ahora hace como 6 o 8 años empiezan a llamar premios Pulsar de la música, organizado por la SCD y todo un gremio de músicos, es como
como los premios Oscar en chiquitito de la música nacional. Entonces, ahí este álbum está en 2 categorías, que mejor artista rock, todos los álbumes que van saliendo, y el otro como productor, que es como grabación del año, por este cuento de álbum que se llama No Reverb, que se esconde, no la chunto. Ahí, un poquito más abajo. No Reverb igual es un nombre que tiene que ver con no usar Photoshop, por así decirlo. La reverberación o la reverb es un fenómeno físico que ocurre en el aire con la música, el audio, el sonido. Entonces, hoy en día como que todo se manipula demasiado. Y la reverberación está como este efecto digital que se hace, que es muy común, que ya es un cliché, de que en el fondo es como un falseamiento de la realidad, haciendo parecer como que los sonidos, los instrumentos, las voces están en un lugar muy amplio, como una catedral o como una iglesia, y eso como que da la sensación de que el artista está en una parte muy lejana y se difunde un poco. Es como un efecto que ya como que está muy trillado a mí. Entonces yo decidí hacer una producción independiente de las canciones y sus temas. Sí. Decidí hacer una producción musical que se basa en el sonido a quemarropa, seco, sin reverb, sin delay, sin efectos como de modulación. A la antigua, ¿no? Seco, sí. Claro, igual está inspirado en este sonido noventero como Green Day, como el Dookie. Perfecto. Que es un álbum de punk rock que es súper seco, tú escucháis la bombo, batería, bombo, caja, guitarra, bajo, todo a quemarropa. Entonces no hay manera en que tú podáis mentir ahí. Entonces hay muchos artistas que como que se mimetizan en esta como atmósfera, y yo me fui por otro camino. Entonces mi propuesta musical va en torno a canciones dentro de un contexto foto sin filtro, ¿cachai? Entonces es como la propuesta del No Reverb. Leo, estamos a tiempo justo. ¿Cuánto dura el video que me mandaste? Como 3 minutos, así que estamos justo con el tiempo. Tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, comprar tus discos. Hamster con J. Hamster con J, y lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en todas partes. Súper fácil. Si pueden buscar también por No Reverb, y también van a encontrar lo último, y ahí se van a encontrar con todo lo demás. Así que, y ahora nos presentas qué video. La canción Se Supone, el track número 2 del nuevo disco. Perfecto. Bien, y con Se Supone de Hamster nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por la sintonía. Esta cosa es con ¿cómo se llama? Otra cosa es con guitarra. Fue un placer estar con ustedes, Carolina, Rodrigo. Nos vemos la próxima semana. Un gusto, que estén muy bien, chicos. Nos vamos. Chao. Se supone que la música me salvaría, pero no, nunca imaginé cómo mi vida se destruiría sin saber que ir detrás de ti sería mi fin. Y yo no sé cómo pasó que volví a caer en tu trampa de amor. Ni siquiera tú sabías que molíamos pastillas. Drógame, amárrame. No me gustan tus cosquillas, córtame, besa mi herida, chúpame, desángrame, pero no soy de ti, no esperes más de mí, me gustas con sangre y dolor, ven, solo úsame y no me ames, por favor.
parece ser la única opción que tengo para volver a ser quien soy al ir detrás de ti. Volví a buscar mi fin y yo no sé cómo pasó que volví a caer en tu trampa de amor. Se supone